Don Manuel Vargas de la Torre, distinguido profesor de esta casa de estudios, inicia el programa del día de hoy con la conferencia titulada Cristo Rey y la Sociedad Civil. Como moderadora le acompaña la licenciada Georgina Núñez Serafín. Me permitiré leer una breve semblanza de nuestro querido don Manuel. El maestro Manuel Vargas de la Torre es profesor de Derecho Natural en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde colabora desde 1958. Apasionado de la filosofía, de la historia patria y universal, del derecho, de la filosofía del derecho y de la historia eclesiástica. En estas ciencias no solo ha sido un estudioso, sino un asiduo docente. Director del Departamento de Difusión de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fundador y coordinador del Centro de Estudios Humanísticos de esta institución, miembro del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de España. Entre su obra se encuentra Orígenes y reflexiones de este ser que llamamos la universidad, Guerra Justa y La Virgen que forjó una patria, además de numerosos artículos. Es colaborador de la revista Gladius. Recibió el reconocimiento al mérito universitario en 1986, 1994 y 2010. Actualmente es director del Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha tenido una destacada participación en varios foros Fe y Ciencia. Su amplia cultura y su profunda reflexión le ha merecido ser uno de los principales críticos en el área de las humanidades en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Recibimos a don Manuel Vargas de la Torre. Gracias, gracias. Bien, buenos días. Hablaré entonces sobre Cristo y la sociedad civil, sobre el Estado y la Iglesia, sobre política y religión. Advirtiendo primero que la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo y que nos dejó como único camino de salvación, no necesita para crecer y desarrollarse de la protección del Estado. Recién nacida la Iglesia, cuando más endeble era, cuando más débil, la Iglesia sufrió 10 persecuciones sangrientas por parte de los emperadores romanos. La primera, el año 64, por Nerón, en la que murieron San Pedro y San Pablo. La última, por Diocleciano, en las postrimerías del siglo III y principios del IV. ¿Por qué perseguían los emperadores romanos a la doctrina de un hebreo oscuro colgado de un patíbulo por sus mismos compatriotas con anuencia del pretor romano? Roma, la señora del orbe, era escéptica. Quizá en su origen creyó en sus tutelares, pero seguramente no creía ya cuando aquel Senado indiferente, Julio César, pone en tela de juicio la inmortalidad del alma. Cuando el Senado recibía el panteón de dioses de Grecia, transformando a Zeus en Júpiter, a Palas Atenea en Minerva, etcétera, etcétera. Faltó a Roma en su último siglo de soberanía el nervio de la fe. Por otra parte, en su vasto territorio existían infinidad de religiones y de dioses. Los monstruosos númenes de Cartago, las simbólicas divinidades de Egipto, la religión judaica, Grecia, etcétera, etcétera. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Tertuliano, el apologeta, nos ha dejado dicho: todas las persecuciones eran judaicas. Todas las persecuciones fueron instigadas por los judíos, en los eternos enemigos de Cristo. Una de las más violentas persecuciones y sangrientas
fue precisamente la de Diocleciano. Sin embargo, su sucesor, Constantino, después de haber tenido una visión celeste, una cruz resplandeciente con estas palabras, in hoc signo vinces, con este signo vencerás, que Constantino mandó a colocar en las enseñas de sus guardias y con ellas venció en el puente Mulvio a su enemigo Magencio. Por agradecimiento, en el año 313, publicó el Edicto de Milán, que concedía a los cristianos el ejercicio de su culto y su existencia legal. Hubo todavía una reacción en contra con el emperador Juliano el Apóstata, pero en el año 394, Teodosio, general español, tenía que ser español, don Miguel, ¿qué hizo? Oficializó la religión cristiana. La hizo religión oficial del Imperio Romano. Entonces, en un siglo pasó el cristianismo de una de las persecuciones más sangrientas a su reconocimiento por Constantino y a la oficialización de la religión cristiana por Teodosio. No pasaría mucho tiempo después para el derrumbe de Roma, cuando el érulo Odoacro depuso al emperadorcillo Rómulo Augusto. De hecho, los bárbaros no invadieron a Roma, Roma se les entregó y ellos se posesionaron ya del campo yermo que la escasa población latina no alcanzaba a cultivar, ya de las mermadas legiones que pedían soldados vigorosos, ya por último de los altos puestos que le cedía la pereza de los degenerados patricios. Cornelio Tácito, reprendiendo indirectamente la desenfrenada licencia de las costumbres y la enervación de las almas, describió a los bárbaros, a los germanos de ojos azules y blonda cabellera, encomiando su castidad conyugal, su lealtad en los contratos, su respeto a la mujer, sus toscas pero varoniles costumbres. Raza belicosa y sobria, ansiaban los germanos morir batallando. Tenían las madres por afrentosa para sus hijos la muerte natural. A los cobardes se les imponía castigo simbólico ahogándolos en fango. Consecuencia de tan recia disciplina eran ciertas prácticas feroces. Apenas tenían por delito el homicidio. Bañaban sus altares de piedra con sangre humana. El cráneo del enemigo hacía de copa en el festín. No importa. A despecho de su bravura, la indómita tribu estaba a punto de recibir la amorosa ley de los perseguidos, el cristianismo. La energía, gravedad y pureza de los bárbaros los señala y disputa para el apostolado, para el sacerdocio y el martirio. Incapaces de comprender el refinamiento de la podrida civilización que a su paso se desmorona y cae, percibe la majestad y hermosura de la joven iglesia. Genserico y Atila retroceden poseídos de respeto ante el Papa León. Y cuando sus lugartenientes se maravillan de la conducta del uno, Atila exclama que escuchando al pontífice ha visto aparición terrible de resplandeciente cabellera. Llegaba la tribu invasora a las puertas de alguna indefensa ciudad
y veíase salir de ella un viejo con hábitos sacerdotales, un obispo cargado de años, ofreciéndose por sus ovejas a conjurar la furia de las tribus exterminadoras. No pocas veces lo conseguían, y por su mediación se libraba la ciudad del degüello y del incendio. Así se impuso el cristianismo a la fantasía y corazón de los bárbaros. Y si fue memorable aquella en que Constantino vio en los cielos el signo que guía la victoria, más solemne es la hora en que San Remigio derrama agua bautistal en la cabellera de Clodoveo. Roma decrépita y moribunda abrazó el cristianismo. Los bárbaros lo adoptaron jóvenes y pujantes. Unidos el mundo romano y el bárbaro, bajo leyes nuevas, comenzó la época de transición, que dura hasta el siglo VIII y prepara la Edad Media. Anticipándose a Carlomagno, meditó ya Teodorico el imperio de Occidente. Carlomagno lo realiza, extirpadora del arrianismo, portadora del catolicismo. La raza franca produjo no solo a Carlos Martel, cuyo martillo machacando a los sarracenos en Poitiers inicia el triunfo de Occidente sobre Oriente, sino al otro Carlos, al jefe de la cristiandad, a Carlomagno, personaje de desmesurado grandor, pórtico enorme de la Edad Media, que resucita la idea de la unidad imperial, reúne bajo su cetro a franceses y germanos, es coronado y llamado Augusto por su santidad el Papa. Engrandecido por el mismo poder eclesiástico en que fundó su trono el merovingio Clodoveo. Fue Carlomagno columna y antemural de la Iglesia Católica. Conviene saber cómo principiaban los capitulares de Carlomagno. Decían así: Nuestro Señor Jesucristo, que eternamente reina. Yo, Carlos, por la gracia y misericordia de Dios, Rey y jefe de los francos, devoto, defensor y humilde auxiliar de la Iglesia Santa de Dios, a todos los órdenes de la piedad eclesiástica y a todos los dignatarios del poder secular. Salud de la perpetua y bienaventuranza de Cristo, Señor y Dios eterno. Así comenzaban los capitulares de Carlomagno. ¿Qué importa? Ya que al bajar al sepulcro su fundador se disuelve el imperio carolingio, se ha logrado el objeto principal. Está organizada la Edad Media. Hay en la Edad Media un elemento de unidad suprema, elemento no material y externo, sino interno, profundo. La idea de Cristo que a manera de aura sutil penetra por todas partes, inspira leyes, costumbres, artes, ciencias, guía a los pueblos errantes en el desierto de Europa y les mueve a construir y crear, en vez de sentarse afligidos sobre las ruinas que ellos crean. De la Edad Media habló suficiente y excelentemente ayer el padre Sáenz. Esa unión entre el Estado y la Iglesia descansaba sobre la sana filosofía aristotélica del ileformismo, que enseña que los cuerpos están formados de materia y forma. De allí cuerpo y alma, política y religión. La Reforma protestante destruyó esa síntesis.
Lutero era nominalista en filosofía y nunca entendió eso de materia y la forma. Y por eso produjo un tajo brutal entre religión y política. La afirmación, la política no tiene nada que ver con la religión y viceversa, implica un desconocimiento absoluto de lo que son política y lo que es la religión. En efecto, o la religión es nada, o bien tiene que ver con todas las actividades humanas, y muy especialmente con esa que está inmediatamente debajo, que es la ética o moral, de la cual tanto la política como el derecho son parte. La religión es una actividad espiritual cuyo objeto es la vida misma del hombre, su rectificación esencial y su ordenamiento al último fin. Por lo tanto, no puede haber actividad humana que escape del todo a ese objeto. El trabajo, el comer, el dormir, el divertirse, cuanto más el ordenar el Estado y bregar por el bien común y la vida virtuosa de los hombres, objeto de la política, que debe estar iluminada por la religión. O sea, la religión ha de haberse con la política y con las demás realidades humanas, como la forma con la materia a la cual informa, sin destruirla y sin confundirse con ella. De este modo llegan a ser uno, sin dejar de ser estrictamente dos. Los liberales y masones destruyen esa verdad necesaria, confunden la religión con la política, idolatrando a esta última, o separan voluntariamente la religión y la política. Hay 4 fórmulas posibles de política. Analizamos en profundidad el estado de la cuestión, siguiendo al gran tribuno católico español Juan Vázquez de Mella, en el capítulo La Iglesia y el Estado de su libro El Verbo y la Tradición. La confusión sube desde el sujeto sobre el cual se ejercen las 2 potestades, que es al mismo tiempo creyente y ciudadano, hasta la verdad suprema, ultrajada con la blasfemia del ateísmo. No hay más que ver las relaciones que la confusión establece abajo para ver las negaciones en que termina arriba. Las relaciones entre el católico y el ciudadano son las mismas que existen entre la Iglesia y el Estado, entre la fe y la razón, entre el orden sobrenatural y el orden natural. Pueden darse entre el católico y el ciudadano 4 relaciones posibles. Primera, el católico absorbe al ciudadano. Esta fórmula supone estas otras, de las cuales es consecuencia. La Iglesia es absorbida por el Estado, la fe es absorbida por la razón, el orden sobrenatural es absorbido por el orden natural. Desde luego, esta fórmula es impía como aplicación política, resulta el ateísmo debajo y la ateocracia arriba. 2. El ciudadano es absorbido por el católico. Si fuera lógica, sería el corolario de estas premisas. El Estado es absorbido por la Iglesia, la razón es absorbida por la fe, el orden natural es absorbido por el orden sobrenatural. Esta fórmula es absurda y conduce al abismo. Como aplicación política resulta la hierocracia, es decir, un cesarismo a lo divino. Tercera, ciudadano y católico están separados e independientes. Esta fórmula se sigue de sus antecedentes: separación religiosa y moral entre Iglesia y el Estado, separación entre la fe y la razón,
separación entre el orden sobrenatural y el orden natural. Es el llamado laicismo. Pero como un orden sobrenatural y una fe separados de la razón son contradictorios, esta fórmula se reduce a la primera, es decir, la razón autónoma, ateísmo y supremacía del Estado sobre la Iglesia. Cuarta, el ciudadano está unido al católico, pero es distinto de éste. Es la conclusión política de estas proposiciones. El Estado es distinto de la Iglesia y en su órbita es soberano, pero está moral y religiosamente unido a la Iglesia y subordinado a ella. La razón es diferente, pero unida y subordinada a la fe. El orden natural es diferente, pero unido y subordinado al orden sobrenatural. Veamos ahora algunos principios de la política cristiana. El Estado está unido a la Iglesia, pero es distinto de esta. La Iglesia Católica siempre ha mantenido esta fórmula. Solamente ella distinguió las dos potestades, haciéndolas residir en sujetos distintos, pero sin aislarlas y sin nivelarlas por igual, sino concentrándolas según la jerarquía de sus fines para que el superior tuviese sometido al inferior. En todo lo que su cumplimiento exige, pero no en lo demás, porque no lo exige todo. Si no fuera así, sobraría el Estado y no habría relaciones entre ellos y la Iglesia, porque no quedaría más que un término. Para esclarecer la oscuridad sembrada por enemigo de la naturaleza humana y para sentar las bases de la restauración, enunciaremos ahora los principios de la política cristiana. La fórmula católica que rige las relaciones del poder espiritual con el poder temporal se enuncia así: ni confusión ni separación, sino distinción y unión por subordinación del inferior al superior. Esta fórmula reposa sobre el principio supremo de la política católica que Santo Tomás presenta de este modo: el derecho divino que viene de la gracia no destruye al derecho humano que viene de la razón natural. La gracia no destruye la naturaleza, antes bien la purifica, la rectifica, la fortalece y la sobreeleva. Siendo la Iglesia de derecho divino y siendo las diferentes formas de la sociedad civil de derecho humano, la Iglesia y la sociedad civil han de estar entre sí al mismo tiempo diferenciadas y ordenadas, como lo están la naturaleza y la gracia. De este postulado supremo se siguen los principios de la política cristiana. El estatuto de la Iglesia con relación a la sociedad civil es el objeto de una ciencia eclesiástica especial, el derecho público de la Iglesia. Los principios del derecho público de la Iglesia son verdades de fe o deducidos de la fe. Son los siguientes. Primero, distinción de la Iglesia y del Estado. El Estado, que tiene por objeto directo el bien común temporal, es una sociedad perfecta, distinta de la Iglesia y soberana en su ámbito. Esta distinción es lo que su Santidad Pío XII llamó la laicidad legítima y sana del Estado. En la alocución a los habitantes de Marcas, el día 23 de marzo de 1958, que no tiene nada que ver con el laicismo, que es un error condenado. León XIII expresa bien la distinción.
necesaria de las dos sociedades cuando nos dice: Dios dividió el gobierno del género humano entre dos potestades, la potestad eclesiástica y la potestad civil. Aquella destinada a las cosas divinas, esta a las cosas humanas. Cada una de ellas en su género es soberana. Cada una de estas está contenida en límites perfectamente determinados y trazados en conformidad con su naturaleza y con su objeto especial. Hay pues como una esfera circunscrita en la cual cada una ejerce su acción legal propia. Hasta aquí la mención de su Santidad León XIII. Segunda, la unión entre la Iglesia y el Estado. Distinción no significa separación. ¿Cómo se ignorarían las dos potestades, puesto que se ejercen sobre los mismos sujetos y a menudo legislan sobre las mismas materias, familia, matrimonio, educación, etcétera? Sería inconcebible que se opusiesen cuando, por el contrario, su unanimidad de acción se requiere para el bien de los hombres. El conflicto en esta materia sería absurdo, explica León XIII, y repugnaría abiertamente a la infinita sabiduría. Dice: es necesario que haya un medio para hacer desaparecer las causas de conflicto y luchas y establecer el acuerdo en la práctica. Y este acuerdo existe. No es sin razón que se lo ha comparado a la unión que existe entre el cuerpo y el alma. Y eso para la mayor ventaja de las dos partes, ya que la separación es especialmente desastrosa al cuerpo, puesto que ella lo priva de la vida. La Iglesia sin Estado es un alma sin cuerpo. El Estado sin la Iglesia es un cuerpo sin alma. Nos dice en la encíclica Libertas. 3. La Iglesia, que tiene por objeto la salvación sobrenatural de las almas, es una sociedad perfecta, dotada por su divino fundador de todos los medios para subsistir por sí misma de manera estable e independiente. Nunca la Iglesia aceptará el principio de derecho común. Nunca admitirá reducirse al simple derecho común de todas las asociaciones legales en la sociedad civil, que deben recibir del Estado su autorización y sus límites. Por lo tanto, la Iglesia tiene el derecho nativo de adquirir, de poseer y administrar, libre e independientemente del poder civil, los bienes temporales necesarios para su misión. Iglesias, seminarios, obispados, monasterios, beneficios y de ser libre de todos los impuestos civiles. Tiene el derecho a tener sus escuelas y sus hospitales, en sí independientes de toda intromisión del Estado. Tener sus propios tribunales eclesiásticos para juzgar asuntos relativos a las personas de los clérigos y los bienes de la Iglesia, con exclusión de los tribunales civiles. En resumen, la Iglesia reivindica la soberanía y la independencia por el mismo título que su misión. 4. La jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal. Es decir, que en las cuestiones mixtas, la Iglesia, habida cuenta de la superioridad de su fin, tendría la supremacía. Así que todo lo que en las cosas humanas es sagrado, todo lo que afecta a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su naturaleza, sea por su relación a su fin, todo eso incumbe a la autoridad de la Iglesia. 5.
subordinación indirecta de lo temporal a lo espiritual. Recíprocamente, lo temporal se supedita indirectamente a lo espiritual. Este principio es de fe, o al menos de una certeza teológica que funda el principio público de la Iglesia. El hombre, en efecto, está destinado a la bienaventuranza eterna, y los bienes de la vida presente, los bienes temporales están allí para ayudarle a alcanzar su fin. Incluso si no existe proporción, están ordenados indirectamente a ella. El bien temporal, ¿qué es el bien? El fin del Estado, exige facilitar a los ciudadanos el acceso a la bienaventuranza celestial. De otro modo sería un bien aparente e ilusorio. 6. Función ministerial del Estado respecto de la Iglesia. La sociedad civil debe, favoreciendo la prosperidad pública, proveer al bien de los ciudadanos, de manera no solamente de no poner ningún obstáculo, sino de garantizar todas las facilidades posibles a la adquisición de ese bien supremo e inmutable al cual aspiramos. La función real, dice Santo Tomás, debe procurar la vida buena de la multitud, conforme a lo que es necesario para obtener la bienaventuranza celestial. Es decir, debe prescribir en su orden, que es el temporal, lo que a ella conduce y, dentro de lo que cabe, prohibir lo que es contrario. Por lo tanto, el Estado tiene respecto a la Iglesia una función ministerial, un papel de asistente, al mismo tiempo que persigue su fin. El Estado debe ayudar positivamente, aunque indirectamente, a la Iglesia para que alcance su fin, es decir, salvar las almas. Esta doctrina constante de la Iglesia a través de los siglos merece la nota de doctrina católica, y es necesaria toda la mala fe de los liberales, de los masones y de los judíos para relegarla en el oscurantismo de un tiempo pasado. Según el modo de ver liberal, ella valía para las monarquías sacras de la Edad Media, pero no vale ya hoy para los estados democráticos y constitucionales modernos. Tontería en verdad, ya que esta doctrina deducida de la revelación y de los principios del orden natural es tan inmutable e intemporal como la naturaleza del bien común y la divina constitución de la Iglesia. En apoyo de su desastrosa tesis de la separación de la Iglesia y el Estado, los liberales de ayer y de hoy citan de buen grado esta frase de nuestro Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero omiten simplemente decir que César es de Dios. Realeza social de nuestro Señor Jesucristo, el punto 7. El último principio que resume todo el derecho público de la Iglesia es una verdad de fe. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Rey de reyes, Señor de los señores, debe reinar no menos sobre las sociedades que sobre los individuos. La redención de las almas se prolonga necesariamente por la sumisión de los estados y de sus leyes al yugo suave y leve de la ley de Cristo. No solamente, como dice León XIII, el Estado debe hacer respetar las santas e inviolables observaciones de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios, sino que la legislación civil debe dejar impregnarse por la ley de Dios, el decálogo, y por la ley evangélica, para ser en su ámbito, que es el orden temporal,
un instrumento de la obra de la redención llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Eso es esencialmente la realización del reino social de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina se expone con una limpidez y una fuerza admirable en la espléndida encíclica de su Santidad Pío XI, Quas Primas, sobre los derechos sociales de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esta frase que aplasta definitivamente el laicismo del Estado. Los estados, a su vez, aprenderán que los gobernadores y los magistrados tienen la obligación, así como los particulares, de dar a Cristo un culto público y de obedecer sus leyes. Los jefes de la sociedad civil se acordarán, por su parte, del juicio final, donde Jesucristo acusará al que lo expulsó de la vida política y también a los que dejaron desdeñosamente de lado, ignorándolo. Y tomará de similares ofensas la más terrible venganza, ya que su dignidad real exige que todo el Estado se regule según los mandamientos de Dios y los principios cristianos en el establecimiento de las leyes, en la administración de la justicia, en la formación intelectual y moral de la juventud, que debe respetar la sana doctrina y la pureza de costumbres. Lo esencial de la grandeza de Jesucristo es convertir las almas y unirlas a su Salvador. Pero la extensión de esa realeza consiste en construir una civilización con un determinado espíritu y una determinada forma. Los hombres no somos ángeles, somos humanos. Y la estructura de la sociedad puede contribuir ampliamente a salvarnos o a perdernos. De aquí la necesaria extensión del reino de Jesucristo a los valores de la civilización. Como dije al principio, la Iglesia de Cristo no necesita de la protección del Estado. Además de lo que ya mencioné, las persecuciones romanas, podemos agregar, al principio la Iglesia sufrió inclusive herejías. Y podemos agregar también otras persecuciones ferozas, la de la Revolución Francesa. En nuestro país, el liberalismo, las dos constituciones laicas, la del 57 y la del 17, la persecución de calles, la Iglesia sigue fuerte. Esa derivación y subordinación del Estado a la Iglesia no es artificial. Pertenece a la naturaleza de las cosas, porque Él es Rey interior, Rey en lo secreto de las almas, Rey de conversión. Jesucristo debe ser Rey en el orden doméstico, profesional, político y económico. La historia política, por lo demás, prueba que la Santa Iglesia no puede evitar de engendrar y preservar un tipo de civilización católica. La Iglesia tiende a prolongar en cristiandad a la medida misma en que sus miembros se comprometen en la sociedad civil y ejercen en ella un oficio y asumen una responsabilidad. Esta unión de la Iglesia y del Estado no es más que el corolario del dogma de los derechos sociales de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar un pasaje de la encíclica Quas Primas. Respecto a la universalidad del imperio de Cristo, no hay razón para hacer ninguna diferencia entre los individuos, las familias y el Estado, ya que los hombres no están menos sometidos a la autoridad de Cristo en su vida colectiva que en su vida privada. Las autoridades temporales tienen el deber de dar a Dios lo que es de Dios,
Tal es la enseñanza de los padres de la Iglesia, de Santo Tomás y de los pontífices. La apostasía general de las naciones nos hace olvidar esta doctrina católica con todo lo que encierra de valor permanente e inmutable. Después de la Revolución Francesa, cuando los poderes temporales dejaron de ejercer su función, los pontífices trataron detenida y explícitamente este asunto. De este modo, pues el laicismo designa la separación y no solamente la distinción de lo civil y lo religioso. La separación de los poderes políticos y administrativos del Estado del poder religioso. León XIII pone de manifiesto en la encíclica Immortale Dei que el nuevo derecho de los principios liberales conduce al indiferentismo del Estado con relación a la religión y eliminar la religión católica de la sociedad. Dicho de otro modo, el objetivo de los impíos liberales no es otra cosa que la eliminación de la Iglesia por medio de la destrucción de los estados católicos que sostenían a la Iglesia. Una gran impiedad se realizó cuando lo que quiso pasar por el magisterio de la Iglesia adoptó en el Concilio Vaticano II el principio del laicismo del Estado por medio de la Declaración sobre la Libertad Religiosa, cuando se aprobó la norma de la protección del Estado a los adeptos de todos los cultos por igual. Esto demuestra a qué punto las ideas liberales han penetrado en la Iglesia. Si la ideología de la libertad religiosa se ha afirmado en el Vaticano II, cuando es manifiesto que esta regla presenta graves contradicciones con el magisterio de la Iglesia, esto no es por casualidad, sino por el hecho de tratarse de hombres impregnados del liberalismo. En efecto, los católicos liberales consideran que los principios no deben aplicarse ni predicarse hoy. Piensan que no se puede ir contra el aire del tiempo, a parecer retrógradas o reaccionarios. En el contexto del nuevo orden mundial, contemplamos una aveniencia entre políticos y los hombres de Iglesia, conciliación organizada impuesta por los jefes mayores de la masonería. Escuchemos algunos párrafos más relevantes de la encíclica Nuestro Caro Apostólica de San Pío X al condenar la utopía de Le Sillon, el surco. Su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y en promover una ciudad futura edificada sobre otros principios que se atreven a declarar más fecundos, más beneficiosos sobre los que descansa la sociedad cristiana. No, es preciso recordarlo, dice el Santísimo. Es preciso recordarlo enérgicamente en estos tiempos. No se edificará la ciudad del modo distinto de cómo Dios la edificó. No se edificará la ciudad si la Iglesia no pone sus cimientos y sus trabajos. No, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. La laicidad es la nueva religión impuesta por la ideología masónica. El Estado garantiza la libertad de culto y la expresión de todas las religiones, todas las opciones espirituales o religiosas, todas las creencias y todas las incredulidades tienen delante del Estado exactamente los mismos derechos y los mismos deberes. La religión católica solo es una opción entre otras, colocada sobre el mismo pie de igualdad que todas las falsas religiones. Lo que se llama no confesionalidad del Estado, laicidad o neutralidad, es el ateísmo del Estado.
es decir, su apostasía. De hecho, lo espiritual se encuentra subordinado a la temporal. El Estado, al decidir ser neutro entre las religiones, se coloca en posición de árbitro supremo. El poder espiritual le pertenece. En ese sentido, la laicidad es la nueva religión del Estado, que se arroga una autoridad sobre las otras y las tolera dentro de los límites bien precisos. La religión católica es sumisa, como las otras, al Estado, que impone a la Iglesia el reconocer a las otras religiones dentro del pacto republicano. La Iglesia conciliar renunció a los derechos sociales de nuestro Señor Jesucristo, abandonó la doctrina católica para suscribir la laicidad. No hay más instituciones cristianas, no hay más cristiandad. Para las autoridades, lo principal es que la paz se restablezca, pero es la paz del mundo y ella es debida a que la Iglesia no reivindica ya todo aquello de lo que fue despojada la Iglesia católica. El apaciguamiento consiste, por lo tanto, en someterse a la ley civil y someter a los católicos y a la Iglesia católica. Los textos afirman que la paz permite a la Iglesia tomar cada vez una parte más activa en la sociedad, pero es lo contrario lo que ha sucedido. Por la penetración del estudio del espíritu laico, hay una disminución creciente de la influencia de la Iglesia sobre la vida de la sociedad. Además, estos documentos silencian y disimulan a los católicos de hoy la persecución orquestada por la francmasonería contra la Iglesia, que se ha desencadenado a partir de la Revolución Francesa y ya ha culminado con las leyes de separación se concretizan suavemente hoy por medio del mundialismo. De este modo, el laicismo se convirtió en la nueva religión del tiempo moderno, la del César haciéndose Dios, donde el culto del hombre sustituye al culto de Dios. Para adoptar tal posición, adoptar tal posición es olvidar que César pertenece también a Dios, es decir, la primera vocación del hombre creado por Dios es adorarlo, amarlo y servirlo. Sustentados en el reverendo padre Leonardo Castellani, decimos que el liberalismo ha suministrado a las masas que no aman bastante la verdad una religión o una moral de repuesto, sustitutiva de las verdaderas. Habiéndose perdido en gran parte el fermento de la verdad cristiana, y peor aún, habiéndose falsificado y corrompido por el fermento farisaico, el hombre contemporáneo abraza la nueva religión del tiempo moderno. La actitud modernista es eufórica, pueril, es el espejismo del progreso indefinido. Para el modernista, la crisis actual no es más que una gripe que necesariamente sanará, dejará al organismo más sano, robusto y maravilloso. Estos son dolores de parto, no de agonía, dice el hereje. Lo que está gestando es el nuevo orden mundial, el tercer mundo, la paz mundial, el ecumenismo, la civilización del amor. La gran esperanza del mundo moderno, la paz y unidad de todos los hombres, tiene vigencia religiosa y su iglesia es la ONU. Tiene sus teorizantes religiosos, sus teólogos, sus profetas, Lamennais, Maritain, Teilhard de Chardin, también tiene sus divulgadores. Ahora bien, cuando las enormes vicisitudes del trama de la historia llegan a un extremo que excede el poder de remediarlas y aún más de comprenderlas, solo el creyente posee la fortaleza y la virtud de seguir trabajando tranquilo.
La fe nos enseña que la unión de las naciones y la paz interna no puede hacerse sino por Cristo o contra Cristo. Lo que solo puede hacer Dios y que hará al final, el mundo intenta febrilmente construirlo sin Dios, apostatando de Cristo, abominando el antiguo boceto de unidad que se llamó la cristiandad, oprimiendo férreamente la naturaleza humana, suprimiendo las familias y las patrias y preparando en definitiva la sociedad del anticristo. Nosotros, iluminados por nuestra fe y fortalecidos por la esperanza, defenderemos con caridad hasta el fin estos parcelamientos naturales que son las familias, las instituciones y las patrias, no con la consigna de vencer, sino con la de no ser vencidos, sabiendo que si somos vencidos en esta lucha temporal, ese será nuestro mayor triunfo, porque esa derrota esplenda de gloriosa resurrección. Dad al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Punto.